Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Samsung A8 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. La versión 2018 de este Galaxy A8 es un terminal muy equilibrado, perfecto para los que buscan buenas características sin gastar tanto como en la gama Samsung Galaxy S. En la parte frontal destacan esos pequeños marcos tanto en la parte inferior como superior, y es ahí donde vemos una de las características diferenciales de este Galaxy A8 2018, su doble cámara frontal que promete ese efecto desenfocado. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones, 149.2 por 70.6 por 8.4 milímetros de grosor, que nos da una gran sensación de ergonomía en mano, además de contar con un peso de 172 gramos, que no es mucho, pero tampoco es el terminal más liviano del mercado. El iPhone 11 lo tendremos en 6 diferentes tonalidades, entre las cuales están negro, verde, púrpura, amarillo, blanco y rojo. Tonalidades que generalmente estarán disponibles en todos los países, algo característico de la compañía. Para el A8 2018 nos topamos con 4 diferentes tonalidades, gris, dorado, negro y azul, casi los mismos colores que siempre han implementado en los terminales de Samsung. El iPhone 11 mantiene la misma disposición de sus botones que todos ya no sabemos de memoria. El botón de encendido está a la derecha, un poco más alto quizás, pero accesible tanto con el pulgar si lo tenemos en la mano derecha, como con el índice si lo tenemos en la izquierda. Las teclas de volumen se sitúan en el marco izquierdo, justo debajo del interruptor de silencio. La pulsación es buena, sin crujidos ni resistencia excesiva, y se les ha dado el mismo acabado que al marco. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En el A8 2018 vamos a tener los botones de subir y bajar volumen, además del botón de bloqueo en sus laterales tanto derecho como izquierdo. Samsung parece haber tomado nota de las críticas recibidas por la ubicación del lector de huellas tanto en el S8 como en el Note 8 y parece haber solventado el tema con el Galaxy A8. El lector pasa a la parte inferior de la cámara, un lugar más asequible y que favorece el no manchar la lente todas las veces que desbloqueamos el móvil en el día a día, ya que si no lo recuerdas, anteriores smartphones de Samsung poseían ese lector al lado de la cámara, aunque debo reconocer que soy más partidario del lector de huellas en el botón inicio de su parte frontal. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla.
Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Samsung A8 2018 vamos a tener una única versión de 4 GB, que nos ofrece un buen rendimiento y una buena eficacia, pero sería bueno que Samsung hubiese variado con otra versión de 3 GB que pudiera ser más económica. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. El A8 2018 vamos a tener 2 versiones de gran capacidad, por un lado 32 y por el otro 64 GB, que si te parecen pocas tienes la opción de ampliar dicha memoria con tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad casi imposible de llenar con tus datos y archivos. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El Samsung Galaxy A8 cuenta con el procesador Exynos 7885 de 8 núcleos con arquitectura ARM Cortex A53 y que corre a 64 bytes, un procesador que resulta eficaz y eficiente, pero sin llegar a ser lo más potente del mercado. Es capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego del momento. Su rendimiento es alto para el uso habitual, pero es en este apartado donde se descubre que no es un tope de gama, ya que los juegos 3D más exigentes requieren de ajuste en su aspecto gráfico para no andar a tirones. Sin embargo, lleva a cabo todo lo que se espera de un gama media alta sin problema. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. Samsung ha integrado en el A8 2018 una batería de 3000 mAh y gracias a ello y a una buena implementación de software hemos conseguido llegar al final del día sin problema e incluso medio día más. En nuestras pruebas de rendimiento se ha conseguido alcanzar hasta casi 9 horas de pantalla encendida y aún resta un 20% de batería. La conexión que usa para cargar es USB tipo C y no esperamos menos de un smartphone que llega en el mercado en el 2018. El iPhone 11 viene con el sistema operativo propio de la compañía, conocido como iOS 13, sin ningún tipo de capa de personalización. Para el A8 2018 nos toparemos con uno de los aspectos negativos de este terminal, y es que cuenta con el sistema operativo Android 7.0 de fábrica, que no era lo esperado para ser un terminal lanzado en el año 2018, aunque actualizará a la más reciente versión, claro está.
En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. Samsung ha llevado su pantalla infinita a la gama media y esto es de agradecer. El Samsung Galaxy A8 cuenta con un panel de 5.6 pulgadas. Desde luego el porcentaje de pantalla sobre el frontal no es tan alto como en el Galaxy S8 que alcanzaba más del 80%, pero se queda bastante cerca, con marcos algo más gruesos en la parte superior e inferior. Hablamos de un panel Super AMOLED, con lo que la calidad de imagen y la vistosidad de esta están aseguradas. Este terminal cuenta con una resolución Full HD de 2220 x 1080 píxeles, lo cual es más que suficiente para apreciar imágenes y contenidos con alto grado de detalle. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque, se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. Samsung ha estrenado con el Galaxy A8 las cámaras duales frontales en un teléfono de la gama media, y se trata de un sensor dual de 16 y 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 1.9 y que permite realizar lo que la empresa llama enfoque dinámico. En su cámara principal trasera tenemos una de 16 megapíxeles de apertura focal 1.7 y su flash LED de doble tono. Como era de esperarse, esta cámara incluye Bixby Vision, que funciona correctamente, y stickers. No tiene modo de belleza y permite hacer videos de hasta 1920 x 1080 píxeles, lo cual puede ser un poco lamentable, ya que por años algunos celulares han podido grabar video en 4K. Los Galaxy A8 y A8 Plus incluyen reconocimiento facial. Sin embargo, Samsung recuerda nuevamente en su extensión de responsabilidad que esta sigue siendo la forma menos segura de proteger tu teléfono, debido a que cualquier otra persona parecida a ti podría desbloquearlo o incluso a través de la utilización de tus imágenes. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 3.200.000 pesos colombianos, que equivalen a 17.835 pesos mexicanos, que a su vez son $925, que equivalen a 840 euros. Para el Samsung A8 2018 es de 1.180.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.741 pesos mexicanos, que a su vez son $343, que equivalen a 306 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El iPhone 11 le gana al Samsung A8 2018 en personalización, almacenamiento, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A8 2018 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: botonera, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y software. Como es costumbre en los enfrentamientos del iPhone 11, no vamos a evaluar ni el apartado de diseño ni tampoco el software, eso lo dejo a criterio personal. En este video podemos observar que el iPhone logra vencer y con gran diferencia al Samsung A8, que siendo un terminal mucho más viejo, pensaba que tendría un mejor rendimiento al ser comparado con el último terminal de Apple, cosa que no fue así, pues perdió por una diferencia realmente amplia. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.